Bueno, buenas tardes. Perdonad, disculpad que siempre los problemas técnicos nos juegan malas pasadas. Es lo que tiene lidiar siempre con esta empresa que es 100% digital y todo el día pues tenemos directos y siempre pasan cosas. Pero aquí estamos. Lucía Redondo, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Nuria, bueno, un placer estar aquí. Bueno, el nuestro más, porque tú que vas arriba y abajo todo el día e intentas medir muy bien tus colaboraciones y tu tiempo, estamos muy agradecidos de que hoy estés y con este tema tan concreto, a la vez tan amplio, tan jugoso, que despierta tanta inquietud y yo sé que hoy nos lo vamos a pasar bomba todos el ratito que estemos escuchándote. Voy a hacer como una presentación un poco oficial o para que la gente entienda, porque estamos hoy hablando de aceites para cocinar con Lucía Redondo, nutricionista. Ella actualmente dirige la unidad de terapia nutricional y salud integrativa del Instituto Valenciano Digestivo, que se llama IBADI, que lo hemos contado algunas veces, donde pasa consulta presencial y a distancia y podéis pedir hora con ella. Ella es máster en nutrición personalizada y comunitaria, es máster en medicina china, integrativa en oncología, es máster en nutrición clínica en medicina y es máster en psiconeuroinmunología clínica. Pero hoy la hemos citado por su tesis doctoral de 2018 titulada Mejora la estabilidad oxidativa de aceites y grasas con productos naturales, que la llevaste a cabo entre la Universidad Católica de Valencia y el Instituto Rowett, que seguro que lo digo fatal, de Escocia. Fuiste evaluada con un sobresaliente, un cum laude, y también has hecho otras colaboraciones del tema lípidos con facultades y el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Con lo cual, con los años te has hecho, creo que no es exagerado, como la mayor experta de aceites dentro del mundo de la nutrición, ni que sea con la visión integrativa que tenemos, ¿no? Yo creo que... Bueno, mira, voy a contar una anécdota muy pequeña que me pasó, Nuria, hace mucho cuando estudiaba la carrera, que yo tuve un profesor muy bueno que era especialista sobre lípidos y grasas. Y bueno, para mí, fue como mi gran revelación porque fue cuando empezó a apasionarme un poco este mundo de los aceites y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho esta parte y entonces le preguntaba muchas cosas y tal. Y un día fue a su despacho ahí en la Universidad de Barcelona y le pregunté una duda que siempre tenía, que era sobre el aceite de germen de trigo. No sé si ahora ya es menos conocido, pero antiguamente te acuerdas que pues, no sé, estaba más presente, ¿no? El aceite de germen de trigo, por ejemplo, es un aceite que es el alimento que más vitamina E tiene, antioxidante de todos. En cambio, es súper inestable, lo tienes que poner en la nevera, se oxida enseguida, es muy inestable. Y aquello no me cuadraba nada y me acuerdo que hace muchos años fui a su despacho y se lo pregunté. Claro, no sabía ni lo que era el aceite de germen de trigo. O sea, por hablar de que son aceites o productos que son un poco alternativos o fuera de lo que son las grasas o los aceites más convencionales, ¿no? Y bueno, no acabamos de encontrar respuesta. La respuesta la encontré muchos años después, estudiando un poco la tesis doctoral. Yo siempre digo que me apasiona el tema del aceite, del agua y de la sal y que no se le presta atención y que son los alimentos que más comemos a lo largo del día. Es como que me he hecho muy mío este discurso y todo el día quiero hablar del agua, que el agua es un debate al que la gente me pide opinión y me salgo como puedo de allí porque es horrible el tema. Pero bueno, dentro de poco vamos a hacer un podcast, espero, con Nicolás Olea y en su libro que me he leído, Libérate de tóxicos, habla mucho rato del agua y tiene como mínimo una opinión muy clara del agua embotellada en cuanto a los PET y a las nanopartículas, las micropartículas de plástico que desprende una botella. O sea, al menos algo ya lo vemos en claro. Y el aceite y la sal igual, ¿no? Es porque comemos sal de tan mala calidad en cocinas donde la quinoa ya forma parte de la despensa y después vas y la sal fatal. Y el tema del aceite, yo creo que sí que la gente ha prestado más atención y hemos pasado todas las modas y ya tenemos un cacao en la cabeza de narices, porque tú y yo cuando empezamos estaban muy de moda los aceites vegetales, comprábamos todos el cristal opaco, lo metíamos en la nevera todo,
pero bueno, no sé, ahora después ya lo hablaremos, de qué ha quedado de aquella moda de los aceites de lino y calabaza, pero durante una época era el no va más. Sí, Bueno, sí, totalmente. o sea, que hay tanto y ha preguntado tantas cosas la gente, intentaremos hacerlo muy ordenado. Si hay preguntas en el directo, las voy a meter al final porque tenemos como un guión a partir de todo lo que sabe Lucía y todo lo que nos habéis preguntado. O sea, tranquilos porque yo creo que lo que tenéis para preguntar, la mayoría de las cosas van a salir. Pero vamos a empezar eso, ¿no? O sea, tus tesis y tu conocimiento es sobre todo cuando el aceite se pone en contacto con el calor, que aquí está una de las grandes movidas, ¿no? Es decir, la primera pregunta sería si podemos utilizar los mismos aceites en crudo, en frío, o una vez se impactan con el calor para cocinar y para freír. Claro, bueno, pues depende. En realidad, si buscamos un aceite de muy buena calidad, sí que podría servirnos para todo, ¿vale? Pero no es lo mismo tomar un aceite en crudo que ponerlo en una sartén. Fíjate que cuando ponemos una gota de aceite en una sartén, estamos poniendo las condiciones ideales para que se produzca la oxidación de grasas, la oxidación lipídica. Las condiciones ideales, ¿cuáles son? El oxígeno y el calor. Si no hay oxígeno, no hay oxidación, por lo general, pero la oxidación viene de la presencia de oxígeno. Entonces tenemos oxígeno y calor, pues ideal para que se oxide el aceite. Y no diferenciemos tanto entre... No, pero si yo no frío, yo no hago ningún... No, que es típico. Yo en casa no hago frituras. Bueno, no haces frituras, pero pones aceite en la sartén. Entonces estamos hablando de lo mismo, porque parece que la fritura es lo que oxida y lo problemático y tal. Pero es que poner una gota de aceite en la sartén alcanza temperaturas altísimas, incluso puede llegar a temperaturas incluso más altas, porque cuando se hace una fritura a veces se controla la temperatura. Tienes más controlada la temperatura si es una fritura controlada y con freidoras un poquito más modernas, ¿no? Pero tú te puedes poner tu chorrito de aceite en la sartén, dejarlo ya que se caliente y que se caliente demasiado. Y seguro que a más de uno nos ha pasado alguna vez aquello de que pones el aceite, se te olvida y sale humo. Claro, ahí se degrada totalmente y está oxidado. Ese aceite habría que pasar el papelito, limpiarlo y volver a poner aceite. Yo lo hago siempre y estoy desesperada con mi marido que quema el aceite cada noche. Primero porque para ir rápido o para despertar la paella, dice él, pone el fuego a tope y en un momento ya lo tiene quemado. Y yo voy ahí con el papel de cocina y volviendo a empezar. Al menos eso lo hago bien. Pero Sí. a mí lo que no me parece nada práctico y me gustaría que esta noche hablaras de grados es... Bueno, si no te pasas y no se calienta mucho, ya, pero me compré una vez el termómetro dichoso y nunca lo usé. O sea, yo como sé lo de los 120 grados, primero, ¿cuáles son los grados que, si es que hay algún grado que no oxida? Porque tú dices contacto con el oxígeno y el calor y ya está, ya empieza la oxidación. Pero ¿cuándo empieza a no ser nada recomendable en cuanto a grados? Y después, ¿cómo de forma casera, con algún truco casero, lo podemos medir? El medir la temperatura cuando hacemos una fritura sí que es más o menos fácil, es decir, bueno, más o menos fácil. O tenemos una freidora que nos mide la temperatura o tenemos un termómetro para medirlo. Pero, claro, la temperatura de cuando yo pongo un chorrito de aceite en la sartén, eso no lo podemos medir porque es demasiado poco para poner un termómetro. ¿Me explico? Entonces, la temperatura de fritura normalmente y la de la temperatura que alcanza ese aceitito que hemos puesto en la sartén suele rondar unos 180, 190 grados. O sea, suele alcanzar temperaturas muy altas. No son 120 grados, son temperaturas muy altas. Entonces, claro, en todos los estudios, incluso con aceites que pueden ser bastante resistentes o que consideramos bastante resistentes, como es un aceite de oliva virgen, en todos ellos se observa que hay un inicio de oxidación, siempre, eso siempre lo va a haber. Otra cosa es que sean niveles asumibles, niveles bajos que podamos tolerar y que no supongan ningún problema. Pero que quede claro que el aceite en sartén siempre va a haber un mínimo de productos de oxidación. Eso no quiere decir que no lo podamos usar, eso quiere decir
que, bueno, yo siempre tengo mi lema de cuanto menos aceite para cocinar, mejor. Ponte en crudo lo que quieras, pero cuanto menos aceite para cocinar, mejor, aunque sea del bueno buenísimo. ¿Qué problema hay de tomar un aceite oxidado? ¿Qué problema hay? Claro, aquí hay grados, decías, grados de temperatura. Yo hablaría más de grados, vamos a poner situaciones, ¿vale? ¿Cuál es lo más problemático? Lo más problemático suelen ser las frituras de los restaurantes, además del bar Manolo, que digo yo, bares un poquito de estos de toda la vida, donde hay poco control, poco control de las freidoras, que cambian el aceite y no sabes cada cuánto, en fin, que usan aceites de malísima calidad. Eso es lo más problemático. Claro, compara eso con tus patatas fritas que te haces en casa con aceite de oliva virgen. Hombre, pues hay una diferencia muy grande. Los aceites oxidados, ¿qué problema tienen? Bueno, la verdad es que en los estudios hay resultados muy variopintos porque como depende de tantos factores, depende del aceite que utilices, de cómo hagas la fritura. Eso es muy importante, que dices, voy a hacer una fritura con menos temperatura, hago el aceite que esté a una temperatura en vez de 180, pues 160, voy a hacerlo así. Pues resulta que no, que eso es peor, porque si tú metes una patata a un aceite que no está suficientemente caliente, la patata empieza a hacer ñom, 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 y se come todo el aceite. Y luego tienes una patata totalmente aceitosa. En cambio, si haces una fritura donde el aceite está a sus 180 grados, entonces se forma esa costra por fuera que impide la entrada masiva de aceite al interior. Entonces, el cómo se hace la fritura también es importante. Si sigues hablando de patatas fritas, te van a preguntar por la air fryer. No te escapas tampoco esta noche de mojarte de la air fryer. Hablamos de la air fryer, que esa es la duda, la pregunta del millón últimamente. Más típica ahora. Sí. Mira, si hablamos de problemas asociados a los aceites oxidados, realmente, claro, hay muchas patologías potencialmente asociadas, desde el cáncer, desde enfermedades cardiovasculares, desde todas las patologías en las que exista un estrés oxidativo, porque comer una sustancia oxidada implica que pueda estimular procesos oxidativos de nuestro cuerpo. Pero fíjate, cuando comemos una patata frita, ¿por dónde pasa primero el aceite de la patata frita? Por todo el tubo digestivo, ¿verdad? Antes de llegar a las arterias o al cerebro. No, primero es el tubo digestivo y la microbiota intestinal. Mira, hay un estudio que justamente mira, ha coincidido porque lo voy a publicar hoy en el Instagram, que han demostrado qué pasa cuando me como una fritura, un alimento frito, o sea, un alimento con grasa calentada, similar a lo que sería una fritura y además en dosis equivalentes a lo que sería una ración de patatas fritas normales. Y a nivel digestivo, por ejemplo, ven que reduce el vaciado gástrico. El vaciado gástrico es ese proceso que ocurre cuando tú comes, en el estómago se produce la digestión y llega un momento que la comida baja. Cuando tenemos problemas digestivos es muy típico aquello de bueno, pues la comida está mucho tiempo dando vueltas en el estómago y tienes sensación de digestión lenta y pesada. Pues seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos ido un día a comer fuera, hemos comido o alguna fritura, unas patatas fritas, unas croquetas o simplemente un alimento hecho a la plancha, que dices tú, fíjate, a la plancha, que es una sepia a la plancha, bueno, pero es una sepia a la plancha con un aceite y con un aceite que vete tú vas a ver ese aceite que seguramente está con cierta oxidación y esa comida te sienta fatal. Esa comida estás toda la tarde y aquí, me repite y tal. Bueno, que entendamos que mira, en este estudio lo que demostraron es que es un compuesto derivado de oxidación el que hace que haya una reducción del vaciado gástrico, el que está la comida más tiempo dando vueltas en el estómago. Que ya sabes, bueno, para mí toda esta parte digestiva, de hecho yo tengo, que antes empezabas hablando un poco de eso, tengo el corazón profesional dividido entre esa parte más de salud digestiva, que es a lo que me dedico ahora más en mi día a día, ¿no? Y esta parte más de grasas y aceites. Entonces, eso por un lado, y luego también esos aceites oxidados también influyen y afectan negativamente a la microbiota intestinal, que también se ha demostrado con estudios sobre todo en animales,
pero bueno, que se han visto que, por ejemplo, un aceite de colza sometido a diferentes frituras altera la microbiota intestinal. Entonces, para mí, ya solo con eso es suficiente como para, bueno, vamos a tener cuidado, que bueno, podemos estar teniendo problemas. Yo recuerdo, fíjate, cuando vivía en Barcelona, que de hecho estar aquí me recuerda un poco a mis inicios, cuando nos conocimos. Me acuerdo de una compañera que tenía que empezaba a hacer una dieta, pues lo típico, sin gluten, sin lácteos o sin lácteos de vaca. Empezaba ahí como a hacer una alimentación saludable y estaba ahí muy contenta porque no comía nada de eso, ¿no? Me acuerdo una vez hablé con ella por teléfono y me dijo, bueno, estoy comiendo en un restaurante y qué suerte que tenían tortilla de patata, que no tiene ni gluten, ni lácteos, o sea, pero estaba muy contenta como eso es un alimento saludable que me va a salvar de este momento. Pero que yo creo que tenemos esta parte de las frituras, de los aceites oxidados como en segundo plano, ¿no? Lo primero es quitarme el gluten y los lácteos de vaca, los procesados, por supuesto, azúcar y demás, y luego lo otro, bueno, ya iremos viendo. Puede ser porque cuando salimos del bar y empieza la tarde aquella de que la comida nunca se termina en tu barriga, no asociemos a que era por culpa de los aceites oxidados. Yo también lo pienso a veces con la comida quemada, ¿no? Que no sé si tiene un efecto directo en la salud digestiva como para notarle el efecto, o es un efecto más a largo plazo el de que nos estamos comiendo acrilamidas y aminas enterocíclicas y tal, de tan quemada que la gente pone la comida en la plancha, con la mejor a veces de las intenciones, pero es que la plancha está sobrevalorada, yo siempre lo digo. Claro, eso es, porque la temperatura de ahí, que está en contacto, cuando pones a un alimento en contacto con la plancha, la temperatura es altísima. Claro, ese alimento quemado, la formación de acrilamidas, como bien decías, que es cuando se empieza a quemar, y ya cuando se quema, pues ya empiezan a haber muchas moléculas diferentes, claro, tiene un efecto potencialmente cancerígeno. Y eso es acumulativo y eso no te produce ningún síntoma. Pero esto es como el tema de los pesticidas, de los disruptores endocrinos, como comentabas. Esas son cosas que no nos damos cuenta porque no me sienta mal, no me noto dolor de cabeza, no me noto nada. Entonces esto es una bioacumulación y eso hasta el cabo de los años no se sabe. Pero el aceite sí que tendríamos que ser más pacientes, más capaces de autodiagnosticar. Mira, te estás encontrando mal, no por el alimento en sí, sino deduce que es por cómo se ha cocinado. Que hay mucha gente que ya lo nota, ¿eh? Yo creo que la gente que tiene más sobre todo digestiva, ¿no? Cuando vamos a comer fuera, eso es muy habitual. Hay gente que me viene a consulta y me dice, no, si es que yo en casa estoy bien, pero cuando voy a comer fuera, coma lo que coma, me sienta mal. Coma lo que coma, aunque sea lo mismo, las patatas, la ensalada y el pescado a la plancha, pero resulta que el pescado a la plancha pues tiene una serie de un aceite que está impregnado, te lo comes y te sienta mal. Podríamos acabar aquí la masterclass porque nos dirías a todos y a todas que comamos al vapor y que comamos muchas ensaladas con mucho aceite en crudo, pero aquí la historia es mucho más compleja y por alguna cosa tú mediste la estabilidad oxidativa de 22 aceites en tu tesis doctoral. Es decir, ahora nos has advertido de que casi que tenemos que encontrar otras maneras de cocinar cuando haya calor. Pero, entonces, ¿qué sentido tiene valorar la oxidación de 22 aceites diferentes si todos en calor no funcionan y oxidan al organismo? Bueno, claro, el primer punto es lo que hemos comentado, pero eso no quiere decir que no podamos hacer a la plancha nada. Yo en mi casa cocino a la plancha, o sea, es una herramienta que tenemos que creo que está bien. Lo único, tener en cuenta el tipo de aceite que se utiliza y cómo se hacen esas preparaciones, como decíamos, de no quemar los alimentos. No hace falta que se quemen, no, simplemente con preparaciones suaves. En los estudios que hicimos en mi tesis doctoral, lo hicimos, o sea, todo esto lo hice en Escocia, la parte experimental. El Instituto Rowett es un instituto que pertenece a la Universidad de Aberdeen, que está en el norte de Escocia, arriba de todo, que hace mucho frío y muy gris y muy un poco triste, pero es un lugar maravilloso. Y es un centro que está subvencionado por el gobierno escocés, a un centro de investigación de nutrición, tanto nutrición clínica como nutrición, o sea, como ensayos experimentales como los que hicimos.
Y digo esto porque esto es muy difícil de encontrar en otros lugares, ¿no? Que haya pues, tanta dedicación económica por parte de un gobierno a la investigación. Y eso, la verdad, que o sea, permite hacer ciertas cosas que en otros lugares no se hacen, porque la investigación se hace sobre todo, en España al menos, la mayor parte se hace subvencionada por la industria alimentaria. Eso es importante porque aquí, por ejemplo, a ver, que esto es un ejemplo que tampoco es que tenga grandes trascendencia, pero sí que, por ejemplo, todo lo que son los aceites que analizamos, los escogí yo básicamente, las especies que utilizamos para analizar también, es decir, no utilizamos extractos, sino utilizamos plantas naturales, porque sí que hay estudios con extractos de cosas para utilizar a nivel industrial, pero apenas hay nada utilizando la planta entera que tú podrías usar en tu casa a nivel doméstico, ¿vale? Que es la diferencia de todas esas investigaciones patrocinadas o financiadas por una industria que le interesa que se investiguen ciertas cosas. Hicimos un estudio de 22 grasas y aceites en los cuales están desde el ghee, la mantequilla clarificada, el aceite de palma, aceite de coco, diferentes tipos de aceites de variedades de aceite de oliva, de picual, hojiblanca, cornicabra y demás. Aceite de lino, de aceite de girasol, por supuesto, girasol alto oleico, bueno, una gran variedad de aceites. Lo que hicimos es lo siguiente, es valorar qué pasa con cada uno de ellos en condiciones de oxidación acelerada. A 120 grados, que eso no es lo que pasa en la sartén, pero es a 120 grados en oxidación acelerada, que es poniéndolo en contacto constantemente con oxígeno. Y de esa manera ver cómo resisten. Los aceites que resisten muy poquito a estas condiciones de oxidación acelerada se considera que no se pueden utilizar para cocinar, que son muy inestables. Es decir, si a 120 grados se te oxida enseguida, pues imagínate a 180 grados en tu sartén. ¿Me explico? Entonces, de entrada, esto sirve para descartar aceites que no podemos utilizar en la cocina. Y luego, en crudo quizás sí. En crudo quizás sí. Cuando dices en la cocina eso es. Para cocinar. Sí, sartén y el aceite encima, sí. Para un aliño de una ensalada se podría utilizar otro tipo de aceite, sí. Cuando puedas nos dices cuáles descartamos o lo decimos más tarde. Vale, bueno, lo decimos ya, si quieres. Mira, los que descartamos con esta medición que hicimos es el aceite de girasol, que es el que genera más polémica, y el aceite de maíz y el aceite de sésamo también. ¿Vale? El aceite de girasol, de hecho, una de las conclusiones, que de hecho lo planteé, y cuando leí mi tesis doctoral fue una de las cosas que expliqué, y algunos incluso de los miembros el jurado, los que estaban allí para evaluar, se quedaron bastante sorprendidos con esto, porque no es algo que se haya divulgado de una forma potente, importante y que haya llegado a la población. Pero es algo que sabemos, que el aceite de girasol es un aceite altamente inestable que no debería utilizarse para cocinar. El aceite de girasol se empezó a utilizar en la cocina porque hace años se utilizaba el punto de humo como parámetro para evaluar cuáles son los aceites más aptos o no aptos para la cocina, para aplicar altas temperaturas. Y se concluyó que estos aceites, el aceite de girasol, pues aguantaba bien esas temperaturas porque tenía el punto de humo alto. Realmente, hoy en día sabemos que el punto de humo no es un parámetro fiable para evaluar a los aceites, y no hay correlación con los marcadores de oxidación. O sea, a mí lo que me interesa es saber si ese aceite se ha oxidado o no se ha oxidado. Y el punto de humo, pero es que fíjate que el punto de humo es algo tan sencillo como ver en qué momento empieza a formar humo el aceite. Pero claro, no es un parámetro realmente de oxidación. Y luego, claro, otra parte del aceite de girasol se ha utilizado mucho porque a nivel de cocina es un aceite que no da sabor, no genera más sabor al alimento que estás cocinando, entonces por eso se ha utilizado mucho. Pero a nivel de salud no debería utilizarse.
No, hace años que contamos que la gente haga las patatas fritas con aceite de oliva, la mayonesa también, y cada vez que lo dices, la gente dice, ¿cómo, cómo, cómo? Pero es que hasta la venerada Teresa Guardiola, que tuve oportunidad de hablar algunas veces con ella, me acuerdo que yo le compraba todo su discurso y hablaba de ella en televisión, en plan, soy fan, pues después de Olga Cuevas viene Teresa Guardiola, ¿no? Más o menos. Y, ostras, no nos poníamos de acuerdo con el aceite de girasol, ¿eh? Ella era de una generación en que, claro, tu estudio no Claro. existía y me decía que lo metiera en todo. Y claro, cómo derribas creencias de estas, ¿no? Que hasta nutricionistas y médicos súper venerados, y mira que era genial en muchas cosas, Teresa, pero hasta ella me hizo dudar durante una época de mi vida. Digo, hostia, si lo ve tan claro que el aceite de girasol va bien, y después ya volvía, no puede ser. Después volvió la moda del alto oleico, que me acuerdo que Juan Llorca también lo valoró durante un tiempo porque lo metieron en las cocinas de los colegios. ¿Qué tal el aceite de girasol alto oleico? Pues mira, el aceite de girasol alto oleico, bueno, es uno de los que también analizamos en Escocia en el estudio. Entonces, el aceite de girasol alto oleico es una variedad de girasol, es un tipo de, eso es una semilla de girasol, una variedad que su composición es diferente y tiene una gran cantidad de ácido oleico, que es el mismo ácido graso que tiene el aceite de oliva. Digamos que es un aceite de girasol un poco más parecido al aceite de oliva y de hecho es bastante equivalente en cantidad de ácido oleico. En cuanto a resistencia, es mucho más estable que el aceite de girasol, evidentemente. Entonces, para mí, fíjate, el aceite de girasol alto oleico podría ser la alternativa para colectividades, para restauración colectiva, porque, claro, vamos a ver, si tenemos que hacer, imagínate, comida para 30 colegios con tantos niños y demás, pedirles que utilicen aceite de oliva virgen, pues nos van a decir que no. Entonces, en esos casos puede ser una opción, puede ser una opción. No es la ideal porque sigue siendo un aceite refinado, que de eso no hemos comentado, pero en general de todos los aceites, cuando son refinados ya tenemos un problema, porque el proceso de refinado conlleva a que puedan generarse residuos de oxidación, residuos tóxicos en ese aceite final. Entonces, es un aceite refinado, vale, pero valorándolo todo, el coste, lo que tenemos que tener en cuenta en estas colectividades, pues oye, puede ser la opción más económica para hacer en este tipo de casos. Porque en el supermercado no se vende, ¿no? El girasol alto oleico. ¿O soy yo que no me entero y no lo veo? ¿O mis ojos ya solo ven el No, AOV? es difícil conseguirlo, el alto oleico, es difícil conseguir. Vale, De vale. hecho, yo para el estudio, de hecho los compré yo, los aceites que querían, o sea, los elegí, los compré y de hecho ese me costó mucho encontrarlo. Vale. Sí. Refinados. Vamos a contar esto de los aceites refinados para que lo entendamos. Vale, mira, creo que es fácil entenderlo si nos remontamos a la polémica que hubo con el aceite de palma. Sí, que todos creo que tenemos en mente lo que pasó con el aceite de palma. La revolución que ocurrió con el aceite de palma vino por un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que elaboró un informe analizando todos los aceites vegetales del mercado, analizando determinados componentes potencialmente tóxicos. Vale, entonces, ¿qué concluye en ese informe? Pues que hay un aceite, que es el aceite de palma, que tiene unas cantidades demasiado elevadas de un compuesto que se llama 3-MCPD, que es un compuesto potencialmente cancerígeno. Entonces, ese fue el punto de partida de toda la polémica del aceite de palma. Que luego se haya llevado a la prensa y demás a focalizar el problema del aceite de palma en la grasa saturada que tiene, eso es otra historia. Pero la grasa saturada del aceite de palma no es el problema. El problema es el proceso de refinado, que es tan bestia, porque no sé si alguna vez habéis visto el aceite de palma virgen, pero que yo me acuerdo justamente cuando vivía en Barcelona con Montse Valori, que lo compramos una vez y bueno, tiene un sabor súper intenso, un color rojizo, naranjado súper intenso.
que de hecho me acuerdo como ese Valory lo intentó utilizar para cocinar, pero dijo que aquello no podía ser, que daba demasiado color y sabor demasiado fuerte. Claro, ¿qué hacemos en un proceso de refinado? Lo que conseguimos, lo que se busca es purificar la grasa de ese aceite y dejarla sin color, sin olor, sin nada. O sea, dejarla totalmente refinada. Claro, para eliminar todo ese color y sabor del aceite de palma que es tan fuerte, se utilizan procesos muy agresivos. Y el resultado es que quedan una cantidad de residuos muy altos. El aceite de palma es el más problemático en este sentido y, ojo, aunque sea ecológico, el proceso de refinado es igual de problemático. Eso ocurre sobre todo en pero en todos los aceites que se someten a un proceso de refinado generan una serie de residuos. ¿Vale? El aceite de palma es el peor, sí, pero es que en todo el proceso, el aceite de girasol cuando se refina también generan residuos. Entonces, por eso yo siempre digo que el primer punto de partida a la hora de escoger cualquier aceite, tanto sea para tomar en crudo como para cocinar, es que sea virgen, que no sea refinado. El problema es que no nos ponen abiertamente si es un aceite refinado y aquí la nomenclatura también nos confunde mucho. Yo he recorrido a ti cuando a veces han hecho declaraciones en mi podcast en plan, voy a preguntar a Lucía, no me ha quedado claro, porque a veces me han contado que el aceite de oliva es refinado, otras veces si dice oliva es que... No sé, ya no me acuerdo. Que sí que era virgen, sí. no sé, un lío. Y digo, a ver, ¿por qué no pueden etiquetar fácil? Claro, no van a poner aceite refinado con residuos y tóxico y de mierda. Pero ¿cómo van a hacer los consumidores para hacerlo fácil y comprar bien el aceite? Pues mira, primero entender que la legislación es algo detallista, vamos a decir, algo detallista para el aceite de oliva. Para el aceite de oliva está todo como súper claro de lo que tiene que ser, cómo tiene que ser. Para lo que no es aceite de oliva no hay legislación, o sea, hay una legislación, pues en fin, que simplemente lo que tenemos que buscar en un aceite es que ponga virgen. Aceite de girasol virgen, podemos encontrar en herbolarios aceite de girasol virgen. Vale, úsalo en crudo, está bien. Aceite de girasol virgen o aceite de calabaza virgen o aceite de lino virgen. ¿Cuál es el problema? Que en estos aceites no hay una legislación que te diga no puedes superar cierta temperatura a la hora de extraer ese aceite. Claro, si vas a comprar un aceite de lino virgen, pero no te dicen a qué temperatura ha alcanzado ese proceso de extracción, pues igual ha alcanzado una temperatura de 40 grados y haya habido un proceso de oxidación. Porque el concepto virgen lo único que quiere decir es que se han utilizado procedimientos mecánicos. Mecánicos es que yo cojo la semilla, la aplasto y sale el aceite. Ya está. Entonces, lo que no se permite es utilizar disolventes, como el hexano y disolventes químicos que luego pueden quedar como residuo. Entonces, siempre tenemos que buscar un aceite virgen, ¿vale? Pero el siguiente paso, y sobre todo cuando hablamos de estos aceites de semillas, es que sea, que la marca que tú compres te explique, te asegure a qué temperatura extrae esos aceites. A veces indican en la etiqueta extracción en frío, pero es que la legislación no dice nada. Entonces tienes que preguntar a la empresa a ver cómo hace ese proceso de extracción, a qué temperatura ponen el límite. En el aceite de oliva sí, que está más claro. Si dice que es extracción en frío, está bien y tenemos que fiarnos, ¿eh? ¿O no? Deberíamos de investigar más. O sea, ¿qué significa frío? Claro, ¿qué significa frío? ¿Qué temperatura es frío? O sea, ¿hasta qué temperatura es frío? Como no hay una legislación detrás, claro, no aplicar temperatura, pero es que cuando se mete a las centrifugadoras de extracción a centrifugadoras y tal, de que se extrae el aceite, las temperaturas que llegan ahí son elevadísimas. Yeah. O sea, no es que pongan ellos un horno ahí y apliquen calor, no, es que el propio proceso de extracción puede generar temperaturas muy altas. Entonces, por eso es un tema un poco delicado porque no hay legislación detrás. En el aceite de oliva sí. Y porque hemos pagado gusto y ganas por que sea ecológica y de extracción en frío durante muchos años, que hemos pagado botellitas pequeñísimas a 12 euros. Sí, sí. A ver, es verdad que esas marcas que yo he conocido algunas de cómo trabajan y demás, suelen trabajar bien.
suelen, las que son ecológicas y te ponen el envase, algunas que yo he conocido un poquito sí que trabajan bien, ¿vale? O sea que bueno, vamos a estar tranquilos. Aceite de oliva. En aceite de oliva sí, aceite de oliva tenemos el aceite de oliva virgen, que es el extraído por procedimientos mecánicos, yo cojo la aceituna, la aplasto y ya está. Luego hay algunos que te ponen extracción en frío o por primera presión en frío. Ahí sí que hay una legislación y te dice, si pone la palabra frío, significa que no se ha incrementado la temperatura por encima de 27 grados. Tenemos 27 grados, vale. Lo de que sea primera presión en frío o sea extracción en frío, en realidad la práctica totalidad de aceites son extracción en frío. Cuando ponen lo de primera presión era las almazaras antiguas que utilizaban las prensas hidráulicas que hacían una primera presión, extraían el aceite, paraban toda la maquinaria y luego continuaban. Eso apenas existe en nuestro país. O sea que da igual, que ponga la palabra frío en la etiqueta y ya está. No hace falta que sea primera presión. Después, hay aceites de oliva que te dicen, este es aceite de oliva extra. Virgen extra. Sí. Eso, virgen extra. Bueno, el que sea extra lo que indica es principalmente que ha pasado una cata de expertos, o sea que ha habido una serie de personas que han probado el aceite y han dicho, este aceite está rico y tiene calificativo extra. No tiene pues, puntos de acidez, de aromas raros, de tal y cual, ¿vale? Está organolépticamente, es apto para darle el calificativo extra. ¿Pago por el jurado? Es verdad que sí, hay personas que se dedican a eso, que son catadores de aceite. Pero que me da igual, que ya lo cataré yo. Sí, para pagar más, para que ponga extra, me quedo con el virgen. Es para el jurado, ya me dirás. Vale, entonces el calificativo extra es verdad que les exigen también un poquito más de ajustes en algunos parámetros, por ejemplo la acidez. La acidez del aceite tiene que ser un poquito más baja. Pero realmente a nivel de salud no hay tanta variación. O sea, lo importante es que sea virgen. Y si me dijeras, ¿qué es lo más importante para buscar el mejor aceite de oliva? Que sea virgen y que sea extraído en frío. Eso sería lo más importante, no que sea extra. ¿Y ecológico? Y ecológico, pues ya sería un siguiente paso donde ya buscamos reducir la carga de pesticidas que se hayan utilizado durante el cultivo. O sea, lo ideal, sí, siguiente paso, que sea ecológico. Por curiosidad, cuando hiciste la tesis, ¿los aceites que escogiste eran ecológicos? No. No. Vale. No, bueno. Que eso sí le di vueltas, pero no, escogí ciertas variedades de una almazara, bueno, de cultivos de aceitunas que conozco y una almazara que conozco y que, bueno, que me que además diferentes tipos, pero no era ecológico. Para la oxidación del calor no tiene nada que ver el ecológico, ¿no? No tiene ningún impacto. A ver, es verdad que podría ser que eso se podría estudiar, que el ecológico al tener un poquito más de antioxidantes, pues podría tener algún efecto mayor en la prevención de la oxidación, pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno, siguiendo con los aceites, Nuria, el aceite de oliva, cuando tú vas a comprar y en la etiqueta pone aceite de oliva y no pone nada más, por favor. Según la legislación, y además hay una actualización del BOE súper reciente que vuelven a indicar que el aceite de oliva es una mezcla de aceite de oliva refinado con aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? Lo que pasa que no indican exactamente cuánta cantidad de cada tiene que tener. Por lo tanto, normalmente lo que se hace es pues casi todo refinado y un poquito de aceite de oliva virgen. Y esto es así. Es verdad que antiguamente había como diferentes tipos de aceite de oliva en función del grado de acidez y te lo solían indicar en la etiqueta, pero sin más. Pero la definición es esa, por lo tanto, un aceite de oliva que no indique nada, para nosotros a nivel de salud de nuestra cabeza es mejor que tengamos en la cabeza que es prácticamente un refinado. Perfecto, clarísimo. Aceite de coco tiene que ser virgen por la misma teoría, ¿verdad?
Sí, el aceite de coco es un aceite, idealmente, claro, virgen tiene que ser para, como todos, sí, como todos, aceite de coco virgen. El aceite de coco es un aceite que está muy bien, que es un aceite que tiene ácidos grasos saturados, pero pues de cadena media, y que a nivel de salud también es un aceite, siempre que sea virgen, pues adecuado. Vale, no sé si ahora es el momento de preguntarte cuál es mejor y peor a 120 grados, a 180 o a lo que consideres, porque Vale. también ha sido durante años la pregunta del millón, se puso muy de moda, después bueno, aparecieron informaciones que algunos ya no hicieron ni caso, y siempre la gente se pregunta si en contacto con el calor aguanta mejor que el aceite de oliva. Vale, pues mira, entonces aquí empezamos a un tema que es, partimos de la base de que el parámetro más importante para valorar la estabilidad de los aceites, y que de hecho esto es una de las conclusiones que sacamos en uno de los artículos que publiqué, es que o sea, lo más importante es el grado de insaturación de los aceites, ¿no? Cuanto más insaturado, así a nivel general, cuanto más insaturado, más inestable. Cuando tienen aceites que son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como el aceite de lino, pues muy inestable. Cuanto más saturado, más estable, ¿vale? Entonces, según esta teoría, el aceite de coco, que es un aceite que tiene más del 95% de su grasa saturada, cabemos esperar que es un aceite muy estable. De hecho, en el estudio que hicimos nosotros, esa comparativa de los 22 aceites y grasas en esas condiciones que decía de oxidación acelerada, el aceite de coco resultó ser el más estable y con mucha diferencia comparado con el resto, ¿vale? El más estable, a 120 grados. A 120 grados es un aceite que, en fin, o sea, resiste todo lo que quieras. Y de hecho es un aceite, por ejemplo, que si tú lo almacenas en tu cocina en un armario, te puede aguantar muchísimo tiempo sin oxidarse a temperatura ambiente, por ejemplo. Es muy estable. ¿Qué pasa? Que eso es a 120 grados y eso es diferente a cuando yo cojo el aceite de coco y lo pongo encima de mi sartén. Y empezamos a aplicar temperaturas altas como 180, 190 grados, y si te descuidas y te sale humo, pues incluso más. Sabemos que el aceite de coco, como tiene una grasa saturada muy especial significa que el tamaño es pequeñito, son grasas saturadas pequeñas de cadena media, se desprenden muy fácilmente de la estructura que los está uniendo, ¿vale? La grasa está empaquetada, para que nos entienda todo el mundo, está empaquetada en estructuras llamadas triglicéridos, que tienen una base principal de glicerol con 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicéridos. Bien, pues esa estructura de glicerol en el aceite de coco, pues se desprende, bueno, esos ácidos grasos se desprenden muy fácilmente con el calor de temperaturas altas, y puede quedar libre ese glicerol, y ese glicerol libre es altamente tóxico. Altamente tóxico, me refiero que puede incluso transformarse en acrilamidas, bueno, acroleína primero, y acrilamidas potencialmente cancerígenas. Entonces, eso, claro, yo lo único que quiero compartir es que no pensemos que por ser grasa saturada ya está todo exento de oxidación y de problemas. El aceite de coco sabemos que a partir de 180 grados puede empezar a degradarse de esta manera. ¿Qué tú me dices? Bueno, pues yo me voy a hacer unas galletas con aceite de coco y las voy a poner al horno, y bueno, eso, por ejemplo, de hecho yo lo utilizo, ¿eh? Yo el aceite de coco lo utilizo, y lo utilizo para hacer galletas y cosas al horno. Eso sí, yo el horno no lo pongo a 200 grados. No hace falta poner el horno a 200 grados. ¿Podemos hacer unas galletas al horno a 170 grados? Claro. ¿Y salen bien? Sí. Y no hace falta meter tanta temperatura. Entonces, bueno, busquemos esas aplicaciones del aceite de coco en la cual no haya temperaturas tan elevadas. Y a 170 no es dañino. Parece mucho A ver, 170 no, igualmente. vamos a ver, el horno tú lo pones a 170 grados, pero las galletas, si tú pones el termómetro ese que hablábamos, si metes el termómetro en toda la galleta nunca llega a 170 grados. El alimento se cocina siempre a menos temperatura. Por eso hablo de poner el horno a 170 grados, porque el alimento pues igual se está cocinando a 150 grados, 160, ¿vale? Pero que ya me parece que es una temperatura bastante segura y que se puede utilizar en ese sentido.
Igualmente, en tu ranking de tus franjas amarillas, de tus cuadros habituales, va primero, o sea, del aceite de oliva también hiciste el estudio a 120 grados y no más. Y se ha entendido Sí. la explicación que haces de no os penséis que tenéis cancha como para meterle tanta caña, aunque sea 95% saturado. Hasta aquí lo he entendido, pero en el ranking, ¿cuál de los dos aguanta mejor las temperaturas? Si hablamos de temperatura de fritura o de hacer algo a la plancha, es el aceite de oliva virgen. ¿Por qué es el aceite de oliva virgen? Porque eso yo no lo estudié, eso es, o sea, entendamos que, claro, hay muchísima investigación. Es verdad que con el aceite de oliva tenemos el tema de que hay mucha financiación por parte de la industria, entonces se estudia mucho más que otros aceites. Claro, hay otros aceites que no tienen tanta investigación, pero bueno, es verdad que con el aceite de oliva sabemos que a temperaturas de fritura aguanta bastante bien. ¿Vale? Sabemos que es un aceite bastante resistente por estudios que se han hecho, además por estudios que se han hecho con técnicas muy novedosas y las más fiables, donde se logran analizar todos los productos secundarios de oxidación que no se han venido haciendo hasta ahora. Entonces, por eso me da muchas más garantías de que sabemos que es un aceite que resiste bastante bien las temperaturas, las altas temperaturas de, insisto, 180, 190 grados. ¿Vale? Luego, otras opciones que hay para cocinar de grasas o aceites. Hombre, pues tradicionalmente, ¿qué se ha utilizado en España para cocinar antes de que entraran entrara el aceite de oliva a la península ibérica? Pues la manteca de cerdo. La manteca de cerdo. Lo Antes han que la preguntado así. mantequilla más... ¿Sí? Vale, la manteca de cerdo es lo que se utilizaba antiguamente. El problema de la manteca de cerdo es que no tenemos tantos estudios como, por ejemplo, el aceite de oliva, nada que ver. Ahora bien, por el tipo de composición que tiene, ácidos grasos y demás, yo la considero bastante equivalente al aceite de oliva en cuanto a estabilidad y seguridad. Es verdad que si hablamos de una manteca de cerdo, de cerdos alimentados con las cosas que tienen que comer los cerdos, con bellotas, por ejemplo, pues claro, también van a tener más antioxidantes en esa grasa y también nos va a ayudar a que esa grasa sea todavía más estable. Y también, claro, si utilizamos una manteca de cerdo normal, convencional, que sepamos que en la grasa es donde más se acumulan los disruptores endocrinos y los tóxicos. Entonces, vale, podemos usar manteca de cerdo, pero siempre y cuando sea de buena calidad y no tengamos ahí todos los residuos. ¿Los residuos solo están Luego, de mala calidad? están más. Cuando son de mala calidad están más. Cuando son ecológicos y bueno, más respetuosos, digamos que hay menos residuos. ¿Pero qué has dicho? Vuelve a repetir que hay en la que se acumula en la grasa del cerdo. No, en la grasa del cerdo se acumulan disruptores endocrinos, pesticidas, herbicidas, cosas que comen en los animales. Claro, claro. Convencionales, claro, pero igual que cuando decimos las vísceras de los animales, es bueno comer vísceras, hombre, hay que ponerle una balanza, ¿no? Toda la parte tóxica y todo lo que te puede aportar. Esto no es como una víscera, pero que también hay una cierta acumulación de tóxicos. Y yo que siempre recuerdo vagamente una conversación con Marc Bargés que me decía, tranquila, no hace falta que el hígado de la ternera sea ecológica, porque no te pienses que por ser el órgano de detoxificación todo vaya a parar allí. Y yo pensé, no, pero nunca he terminado de tener la conversación completa con él, o sea, y quizás le entendí mal. Lo fácil es que eso que has dicho, los órganos y sobre todo riñón y hígado es donde va acumulada toda la mierda y peor Sí, aún si no son de pasto o de ecológicos y de buena calidad, ¿no? claro, yo desde luego no me como un hígado que no sea ecológico. De acuerdo, No. ha quedado muy claro. Vamos a los aceites vegetales, que veo preguntas por aquí, pero después las voy a hacer, o quizá ya las vamos a contestar ahora. Porque, o querías añadir alguno más, aparte de la manteca de cerdo, No, de los que están más o quería menos bien. comentar, sí, quería comentar el caso del ghee, de la mantequilla clarificada. Vale, sí. ¿Vale? Que también se ha puesto muy de moda para cocinar por lo mismo, porque teóricamente, como es grasa saturada, dices, pues bueno, va a Te lo resistir iba a bien la preguntar, temperatura. claro.
Sí, mira, pues yo os voy a contar una historia de un viaje que hice hace años, antes de tener hijos y todas esas cosas, a la India, que fui con mi hermana de mochilera y un poco a perdernos por el país. Y recuerdo que nos apuntamos a una clase, a un curso de cocina que hacía una mujer en su casa de manera muy, bueno, pues muy casera y muy, nada, éramos 5 alumnos, o sea, era como muy personal eso. Bueno, yo recuerdo que seguro que los que conocéis mucho la cocina hindú, pues ya lo sabéis. Pero bueno, recuerdo, allí cocinan con ghee, allí cocinan tradicionalmente con ghee, que es mantequilla clarificada, que es mantequilla que le has quitado todo lo que no es grasa, o sea, es como un extracto de la grasa de la mantequilla. Y además de esa forma se puede almacenar fuera de la nevera, que eso en la India es una cosa importante, porque no hay neveras en las casas, entonces de esa manera lo podían almacenar fuera de la nevera sin que se estropeara. Yo siempre recuerdo, y además es que la mujer nos lo explicaba, el ghee se añade a la sartén, pero inmediatamente en ese momento se empiezan a añadir especias de todos los tipos y colores. Cúrcuma, pimienta, bueno, los curries, todas las especias de todos los tipos se añaden ahí al aceite. Que después lo comentamos, ¿no? El poder antioxidante de las especias para proteger los aceites y en este caso el ghee. Entonces, el ghee sabemos que realmente no soporta bien temperaturas muy altas. Sabemos que a 170, 180 grados empieza a degradarse el ghee. Se empieza a generar, cuando digo empieza a degradarse, es que los aceites, cuando llegan a una temperatura determinada, la degradación es exponencial. O sea, se va degradando poquito a poquito, pero llega un momento que hace ¡pum! Y hace la explosión de oxidación. Entonces, cuando digo que el ghee se oxida, pues eso, a 170, 180 grados, me refiero a eso. Sabemos que añadiendo especias podemos alargar esa oxidación y seguramente esas tradiciones pues tienen mucho sentido para poder utilizar esa grasa en la cocina. Entonces, el ghee lo podemos utilizar siempre y cuando lo hagamos como lo hacían en la India o como lo hacen en la India. Las especies o las plantas terapéuticas, tú también las has usado creo que para la investigación, porque hay un artículo maravilloso en tu blog sobre el aceite con romero. Tal es así que yo estoy haciendo pruebas de si haremos algún día aceite de duca. Y el otro día fui a fábrica a ver cómo se hacía el aceite y lo hacen con piedra, una piedra enorme que da vueltas y me dijo, no hay nadie casi que use estas piedras, o sea, lo hacen de forma mecánica y totalmente artesanal porque es una piedra enorme que va ahí achafando. Y le dije, ¿y hacéis aceite con romero? Y me dijo, sí, claro, mira, y me llevé a casa uno de romero, se llaman mallafré, uno de romero, uno de ajo, uno de guindilla, bueno, uno de albahaca, uno con limón tiene, y yo me quedé con el romero por lo que siempre tengo en la cabeza en tu blog y digo, ¿y sería muy raro aceite de duca con romero para que fuera muy, muy terapéutico? Cuenta un poco esto del romero, porque fue romero en polvo, Sí. ¿no? Tú descubriste que era la hostia, ¿no? A nivel terapéutico. Sí, a ver, el tema es lo que os contaba antes, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue utilizar directamente las plantas directamente. O sea, sí que a nivel industrial se utilizan extractos. De hecho, el extracto de romero se utiliza. De hecho, está aceptado como aditivo como antioxidante para determinados alimentos, pero es el extracto de romero. El uso de la planta del romero es lo que nosotros estudiamos, lo que comparamos 5 especias que tienen gran potencial antioxidante, que son la pimienta negra, el orégano, el jengibre, el orégano lo he dicho, pimienta negra y no, me falta uno. Bueno, de todas las especias que analizamos, que son las especias en polvo directamente, trituradas, cuando añadimos esas especias a los aceites, comprobamos qué pasaba en ese proceso oxidativo. Entonces, cuando añadíamos a romero, se conseguía una estabilidad muy superior al resto, ¿vale? Con un efecto pues muy importante. Entonces, es algo que además es que el romero es muy nuestro, es muy de aquí.
el de la cuenca mediterránea, me refiero. Entonces, el utilizar ese romero que podemos añadir nosotros en casa directamente al aceite y conseguir que esas reacciones de oxidación que os digo, que os he dicho, que se producen siempre, entonces conviene añadir un poquito de romero, no hace falta mucho, o sea, la cantidad es, fíjate, más o menos es como media cucharadita de postre por 100 mililitros de aceite. 100 mililitros, que es medio vaso de aceite, media cucharadita de postre. En realidad es poco. Yo a la práctica... que habrá resumen de todo lo que está pasando esta noche después y vamos a poner la medida exacta para que hagáis aceite romero. Entonces es diferente que si hiciéramos una maceración, porque Marc Vergés alguna vez me ha pasado recetas suyas de aceite macerado que me hace coger la planta en fresco, echarla dentro de un aceite, meter un tarro de cristal dentro de un armario y que pasen 3 o 4 semanas. Esto es distinto. Lo que estás haciendo tú es al momento echar media cucharadita en polvo y ¿sí? ya, servir y comer. Y ya está. O sea, pero es en el proceso de fritura o de algo a la plancha. O sea, imagínate, vamos a hacer unas patatas que hemos asado en el horno para conseguir un poquito de almidón resistente y luego las pasamos por la sartén un momento para darles un toque de calor. Bien, pues ahí, por ejemplo, añadir en ese momento espolvorear romero. Yo a la gente, la práctica es simplemente yo siempre tengo mi botecito de romero en polvo en la cocina y espolvorear por encima en lo que hagas a la plancha que te cuadre, te combine el sabor, ¿vale? Pero no lo tienes dentro de la aceitera. La media cucharadita. No. No, por eso te digo que a la práctica realmente es simplemente el momento que vayas a cocinar, espolvorea por encima. Como el Duca, que lo tenéis que echar en todo, pues a partir de ahora romero en polvo. ¿Nos recomiendas tener algún tipo que se venda en concreto de romero en polvo o cualquiera que encontremos? Pues el problema es que romero en polvo se vende poco. Yo sí que he encontrado en algunos herbolarios, en algunos sitios que lo tienen. Vale. Ay, se ha cortado ahora. ¿Se me ha cortado solo a mí la conexión? ¿No? ¿No funciona? No funciona. Estábamos en directo con Lucía y de golpe se ha ido la conexión. ¿Me avisáis si por lo menos a mí me estáis viendo? Porque estáis aquí muy calladitos en el chat y no me extraña porque estamos bien, estamos en directo. Bueno, ahora intentamos recuperar a Lucía a ver si vuelve a entrar y os veía calladitos porque es que es impresionante esta mujer y era como para estar callado y absorber como una esponja todo lo que nos está contando. A mí me veis, y me oís, se fue ella. Bueno, ahora intentamos que vuelva. Voy a repasar mientras las preguntas que habéis hecho y aprovecho para deciros que hay preguntas que estáis haciendo que las hemos respondido ya. Por ejemplo, la diferencia entre aceite convencional y ecológico la hemos respondido. Lo digo porque lo miréis en diferido para no preguntarle otra vez a Lucía el ratito que la tenemos las mismas preguntas. Lo de la diferencia entre aceite extraído en primera prensión en frío o en frío, si es lo mismo o no, se ha dicho también, ¿vale? Lo del aceite de sésamo se ha dicho porque ya nos ha dicho que ningún aceite vegetal es apto para cocinar, ninguno, ni girasol, ni sésamo, ni lino, ni calabaza, ni ninguno que se os ocurra que no me venga ahora a la cabeza, ¿vale? Con lo cual, si me voy al principio, aceite de girasol en crudo sí. En crudo sí, lo ha dicho, nos falta hablar del aceite de orujo, eso sí. Después os habéis hecho una pregunta de si qué tal la sartén de hierro fundido y yo también alguna cosita de estas le quería preguntar. Y aparte de lo que nos queda, del orujo me queda la pregunta. El MCT, le quería preguntar por el MCT porque nos hemos distraído hablando del ghee, pero quiero saber su opinión sobre el MCT. También tengo pendiente preguntarle que en una entrevista con Carlos Estro, el podcast, no sé si os acordaréis, me dijo que los aceites de lino y calabaza, como son grasas poliinsaturadas, estaba completamente contraindicado su consumo, también en crudo. Esa era la opinión de Carlos Estro y quiero saber qué opinión tiene Lucía sobre esto. Estoy otra vez aquí. Estaba repasando. Bien, genial. ¿Me oyes bien? Perdón, vale. Sí. No, tranquila. Sí, perfecto. Bien, hemos recuperado. Estaba repasando las preguntas también del chat porque muchos de los que nos están haciendo ya se han respondido al principio, que quizás se han enganchado tarde y pueden ver el diferido, que lo tendrán en frío. Falta la air fryer, me dicen. Estaba repasando lo que nos falta. Vale. Air fryer.
Bueno, faltaría también que opines de la Instant Pot en general, que también cocinamos con aceite ahí dentro y es como mucho, para muchos, la paella de hoy. Nos han preguntado por la paella de hierro fundido como para meterle aceite a ver qué tal. Pero ahora me lo ha apuntado todo. El tema del romero en polvo es que nos va a ser un poco difícil de encontrar, pero bueno, vamos a conseguirlo. Sí, pero lo que os iba a decir, que si no, es comprar romero normal y si tenemos un molinillo de café, trituramos en un molinillo de café. O sea, yo lo que hago es cuando, si no lo encuentro, normalmente lo trituro en un molinillo de café y lo tienes en un botecito en casa, preparado. Pues por ser madre y trabajar lo que trabajas, tú tienes mucho tiempo para hacerlo. Porque tiene que ser en seco o puede ser de la planta fresca si compro romero en fresco. Siempre, siempre, siempre en seco. Mirad, el aceite y el agua no se llevan nada bien. Antes os decía que el oxígeno y la temperatura estimulan la oxidación. Pues hay un tercer factor que estimula la oxidación, que es el agua. Entonces, todo lo que sea incorporar dentro de un aceite, cuanto más seco y sin agua, mejor. Por ejemplo, antes decías vamos a macerar una ramita de romero en el aceite. Ese romero tiene que estar seco y además muy seco, para que no se introduzca, primero para que no se salgan mohos ni nada dentro del aceite y segundo para no introducir agua, que no queden partículas de agua dentro del aceite. Ya lo hice mal, ¿eh? El día que lo hice mal, porque el romero era fresco. Bueno, pues lo secas. Vale. Bueno, y luego, solo una cosa más, por el proceso de maceración, es verdad que nosotros, de hecho, en un tercer estudio que publicamos en una revista científica, fue el romero en polvo macerado en el aceite durante 24 horas. Luego filtramos el aceite y todavía seguía manteniendo esa capacidad de estabilizar la oxidación del aceite. No hicimos lo de la ramita, o sea, no sé si realmente es comparable o es equivalente, pero bueno, estoy segura que es un hábito y es una forma, es algo tradicional que se ha hecho siempre, el macerar la ramita del romero en aceite y me parece maravilloso poderlo hacer así. Yo no sé cómo lo hacen estos que fui a ver en la fábrica, pero el aceite que me dieron de romero tiene un aroma a romero espectacular, ¿eh? A ver, los que venden de aceite de romero normalmente lo que hacen es añadir unas gotitas de aceite esencial de romero o de extracto de romero. Seguro, claro. Bueno, ¿y qué? ¿Y es malo o no? No, está bien. No, vale. También está bien. Vale. Aceite de orujo, que también lo estaban preguntando por ahí. Vale. El aceite de orujo es, mira, tenemos la aceituna, ¿vale? La aceituna tú la prensas, la coges, la prensas y sale un zumo de aceituna, ¿vale? De ese zumo luego se separa la parte líquida, o sea, la parte acuosa del aceite, y eso sería el aceite de prensión en frío, de extracción en frío, ya está. Pero claro, lo que ha quedado, el residuo que ha quedado de la semilla, la piel, todos los residuos, la industria alimentaria ha querido aprovecharla más y más porque todavía queda algo de aceite. Entonces, esos restos normalmente lo que se hace es, utilizando disolventes químicos, extraer todo el aceite que queda. Eso es el aceite de orujo. Lo explico para que entendamos de entrada lo que es. Es un subproducto de la elaboración del aceite de oliva que con los residuos se extrae todo lo que queda para sacarle más rentabilidad. Ese aceite, como es de menor calidad y se han utilizado disolventes orgánicos, se han utilizado altas temperaturas y demás, ese aceite hay que refinarlo, siempre hay que refinarlo. Entonces, ese aceite de orujo refinado normalmente se mezcla con un poquito de aceite de oliva virgen y se vende como aceite de oliva de orujo, ¿vale? O sea, es un poquito como parecido a lo del aceite de oliva sin más. Es una mezcla, pero como la legislación no indica qué cantidad de cada uno, pues bueno, es un refinado y ya está. Hubo mucha polémica porque se hizo un estudio comparando el aceite de orujo con el de girasol y creo que el de colza y alguno más de semillas y claro, vieron que el de orujo era más resistente, más estable que el resto, que el de girasol y de semillas. Y con eso, claro, la prensa nos ha inundado con eso de no, que el aceite de orujo es muy bueno y para cocinar y demás.
A ver, no lo han comparado con el aceite de oliva virgen, lo han comparado con un aceite de girasol que es que no se debería utilizar para cocinar. Entonces, no, o sea, para mí el aceite de orujo no es un aceite de calidad y no. No. ¿Aguanta el calor algún aceite vegetal? No. La respuesta es no. Nada de lino, ni calabaza, ni sésamo, maíz, nada. Aguanta el calor. No. Muy bien. No. Me acuerdo un podcast que Carlos Estro dijo que también en crudo, como eran grasas poliinsaturadas, era muy contraproducente comer en crudo aceite, semillas de lino. Semillas dijo, no aceite, dijo semillas de lino y semillas de calabaza. Bueno, y me explotaba la cabeza a mí. Con todas las semillas de calabaza que me he comido en mi vida, con salteaditas ahí para que se queden un poco más. Bueno, ahí entramos en el mundo de la aversión al omega 6, a los ácidos grasos omega 6. Entiendo que ese es el contexto, ¿no? O sea, el ácido graso poliinsaturado, que son los omega 3 y los 6, son buenos, de hecho son esenciales, son considerados nutrientes esenciales, que eso quiere decir que los tenemos que ingerir con la dieta porque los necesitamos. Es verdad que lo que necesitamos es más bien el aceite de pescado, son otras grasas insaturados, pero claro, a mí eso me parece un poco reduccionismo y nutricionismo, y es volver al nutricionismo del que intentamos salir. Es decir, yo durante muchos años he defendido, y tú lo sabes bien, el valorar el alimento en su conjunto, el no separemos claro, un fruto seco. Vamos a ver, las almendras tienen omega 6, sí, tienen cierta cantidad de omega 6. ¿Por ello las almendras son inflamatorias y por ello las almendras son malas? Justamente de las almendras que tenemos ensayos clínicos con personas, con humanos que han demostrado efectos antiinflamatorios, hombre, pues creo que se llega a descontextualizar lo que es la alimentación. Bueno, porque él quiere hacer un experimento científico en su propio organismo en toda regla. El problema es el impacto que esto tiene en el público final, ¿no? Que hay mucha gente que nos está escuchando y observando, y si un día alguien dice que aquello es rico en omega 6 y que tenemos ese ratio tan desequilibrado, pues hacen creu y raya, que decimos en catalán, y dejan de tomarlo. Y cada vez el círculo de posibilidades se reduce más y ya no sabéis qué comer. Y eso no es lo que nosotros... Carlos porque es un radical, ¿no? Pero en nuestro día a día, bueno, al menos el mío y siempre lo reivindico, que soy mucho más flexible e incorporo muchos alimentos que se quieren desplazar. Vale. A ver, que no pasa nada, o sea, no pasa nada por no comer semillas de calabaza o semillas en general, pero que, fíjate, yo solo por decir un detalle, de las semillas de lino trituradas, tengo más miedo o más respeto, digamos, a compuestos antinutritivos que pueden tener o personas, por ejemplo, que tienen gastritis o las mucosas muy dañadas que pueden ser un poquito irritantes. Me parece más importante eso que no el tipo de grasa. De hecho, el lino tiene un tipo de grasa. De hecho, el aceite de lino yo lo recomiendo. El aceite de lino bueno, virgen, extraído en frío, lo recomiendo pues personas, por ejemplo, que sean veganas o que no coman nunca pescado, aunque la transformación a EPA y DHA sea muy baja, y hasta DHA prácticamente no se transforma, pero a EPA sí que se transforma, y bueno, pues algo hará. ¿Y el aceite de semillas de calabaza, para algún tipo de paciente lo encuentras interesante? No, o sea, no es algo que recomiendo. O sea, si vamos a hablar ya de aceite, si buscamos algún tipo de grasa en especial, buscaría más un aceite de lino, que ahí al menos tienes algo de omega 3, aunque sea de ácido alfa-linolénico, de arriba de todo que luego tenemos que transformar, pero las semillas de calabaza en forma de aceite, pues tampoco le veo la utilidad. Lecitina de girasol, antes de que me olvide, que lo vemos en muchos alimentos procesados supuestamente saludables. ¿La lecitina de girasol qué? ¿Es buena o mala? Porque está en todas las bebidas vegetales, en todas las cremas mantecosas alternativas a nocillas y tal. ¿Qué es la lecitina de girasol? Mira, la lecitina se utiliza en la industria como emulsionante para juntar parte grasa y parte líquida, acuosa, ¿vale? Entonces los emulsionantes se utilizan para generar esas emulsiones y juntar esas dos fases.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que hace unos años se publicó un estudio y luego se ha publicado otro más recientemente en el que valoran todos los emulsionantes aditivos que se están utilizando en la industria y concluyen que alteran la microbiota intestinal, que pueden alterar la microbiota intestinal. Hay dos emulsionantes químicos sintéticos, que es el poliascorbato de sodio y otro más, que son los que tienen un efecto más problemático a nivel de microbiota intestinal. Esos están claros. Esos, por ejemplo, en productos ecológicos y demás no los veréis. Pero luego están las lecitinas. Lecitina de soja, lecitina de girasol, que en realidad es un compuesto que fabricamos nosotros mismos. En nuestra bilis hay lecitina. Nuestra bilis, sabéis que nosotros cuando comemos, imagínate un pescado, unas sardinas que tienen grasa, lo comemos, llega al estómago, luego al intestino. En el intestino necesitamos emulsionar esas grasas para poderlas digerir. Y para hacer esa emulsión fabricamos bilis, nuestro hígado fabrica bilis y lo vierte al intestino para que esas grasas se emulsionen. O sea, se emulsionen significa que hagan partículas muy pequeñitas de grasa para que luego las enzimas digestivas puedan trabajar. Nuestra bilis tiene lecitina. Lo digo porque vale, lecitina de soja o lecitina de girasol. Quizá nos suena mal porque viene de la soja, porque viene del girasol, pero realmente es una sustancia, una molécula que por sí sola no debería de ser problemática. De hecho, para que nos tranquilicemos todos, la lecitina de soja, sabéis que se vende en suplementos. Yo la lecitina de soja lo utilizo para algunos pacientes, para momentos, para días concretos, puntuales, para ayudar a la emulsión de las grasas y funciona bien. Para cuando comes grasa y tienes una insuficiencia biliar, fabricas poca bilis o de mala calidad, para esa comida te puedes tomar una lecitina de soja y va muy bien. Y mira que yo la soja, tú lo sabes bien, no soy partidaria del consumo de soja en general, a no ser que sean productos muy específicos, pero la lecitina de soja es un producto aislado extraído de la parte grasa de ese producto. Muy bien. Luego hay otra cosa, hay un estudio más reciente en el que comparan un montón de emulsionantes y su efecto en el intestino y justamente observan que todos los que son emulsionantes sintéticos y químicos sí que tienen un efecto negativo, en cambio la lecitina de soja no tiene no se ven efectos negativos. ¿En la Entonces, yo eso microbiota? no lo vería problemático. En En la- la microbiota. Muy bien. Sí. El horno, porque hay mucha gente que... El horno ya lo hemos valorado, no lo tenemos que poner a 200, 210 grados. Y en cuanto a herramientas que usas para cocinar, que están diciendo, sí, que diga ella cómo cocina. O sea, con qué ollas, sartenes o mecanismos, ¿no? Y aquí es donde podemos hablar un poco de tipo de Vale. sartén y después de la Instant Pot y de la Air Fryer. Vale, yo soy muy básica, muy básica. Siempre lo dices. En la cocina, sí, soy muy básica y bueno, no sé, aquí en casa cocinamos cosas muy sencillas. Yo solo tengo horno, tengo sartenes y ollas normales y no tengo nada. Y tengo una batidora que me regaló mi madre, muy buena, de una batidora buena para hacer cosas, pero ya está, o sea, no tengo nada más. Hay cosas, claro, en el mercado pues tenéis las air fryers estas que siempre preguntamos. Claro, el air fryer es como un horno pequeñito, ¿no? Un horno pequeñito que dices, bueno, lo enchufo a la corriente y así no gasto o sea, sí, lo enchufo, pero no gasta tanta energía como el horno, ¿no? O sea, no gasta tanto. Pero a nivel de salud, en realidad, es verdad que al utilizar menos aceite o nada de aceite, o sea, muy poquito aceite, bueno, pues toda esta parte de la oxidación que hablamos la reducimos bastante porque apenas hay aceite, ¿no? Pero si hacemos las patatas y conseguimos esa textura crujiente, ese empardeamiento de la patata, en realidad la parte de las acrilamidas, que hablamos antes, potencialmente cancerígenas, sí que siguen estando ahí. Es decir, tú te haces tus patatas en el air fryer o lo que quieras en el air fryer y consigues esa textura que nos gusta tanto, esa textura se consigue a base de un poquito de acrilamidas.
Que no quiere decir, o sea, no pasa nada, eso también se forma en el horno. También se forma en el horno si pones las patatas, que eso yo lo hago. Yo en el horno pongo las patatas cortaditas a láminas, pongo un poquito de aceite, romero por encima, romero por encima, y al horno. Y se queda un poquito crujiente y queda rico, que sería un poco lo equivalente al hacerlo en el air fryer. Bueno, que no cocinas Entonces, siempre al bueno, vapor. Que la gente no se piense que estás todo el día cocinando al vapor. no. Yo hago mucho plancha, o sea, yo uso mucho, sí, mucho a la plancha. Sí, pero con aceite bueno, y si se puede añadir romero, si encaja en la receta, en el preparado se añade romero. Vale. Y a nivel de sartenes y de ollas, en abril me estoy preparando ahí un super webinar para hablar de paellas y ollas. Estoy mareada porque todas las marcas hacen un greenwashing que te mueres. Y todas tienen recubrimientos cerámicos y todas tienen titanio, y resulta que después el titanio es una sola primera capa y después en la segunda capa, yo qué sé, si yo no puedo irme a Escocia, a la Escocia de las paellas y los sartenes y meter eso en el laboratorio y tener la certeza de qué marca lo está haciendo bien o mal, Sí. pero sé cosas. Pero yo quiero saber ahora tu opinión, por ejemplo, de una sartén de hierro fundido o qué usas. Soy muy básica. Soy muy Vale. básica también en ese aspecto. Yo uso sartenes bastante normales. Es verdad que eso es una cosa que tengo pendiente, que sí que he tenido alguna de estas buenas que aseguran no tener residuos y demás. Pero fíjate, yo he entrado a casas de gente, bueno, de amigos, a casas en las cuales he visto unas sartenes que me han dado mucha pena. Sartenes muy usadas, muy rayadas, ¿sabéis, no? A lo que me refiero. Sí. Que se le da mucha vida. Creo que antes de todo eso, o sea, antes de que no lleve esto, que no lleve lo otro, que tal y que cual, o sea, ir a la cocina, mirar lo que hay y ver si tenéis que tirar y comprar unas, aunque sean normales, Sí. pero renovar. Entonces, Sí. yo sí que uso unas que la verdad son bastante sencillas, sí que, bueno, aseguran que no tienen bisfenol, que no tienen 4 cosas, y lo que hago es cambiarlas de forma más frecuente. Muy bien, yo también lo hago con la Pero o sea, es mi forma, ¿eh? Pero vamos, que hay marcas que lo hacen súper bien, y también es verdad que las sartenes buenas y los productos buenos requieren de un mantenimiento, de ponerle aceite, de cuidados, de almacenado, y también, bueno, hay que ver que luego lo vayas a hacer. Sí. ¿Vale? No solo que te gastes el dinero, sino que luego lo hagas. Sí. Preguntan de nuevo Instant Pot y olla lenta, que como hemos hablado del air fryer, Sí. pero no después del cacharro en sí. La olla lenta, la olla, vamos a decir, a baja temperatura. Si queremos cocinar a baja temperatura, eso significa menos de los 100 grados. Tú cuando cocinas en una olla normal son 100 grados. Si cocinamos por debajo, está fenomenal para todo lo que son carnes, guisos, o sea, pescado, caldos de verduras, todo eso está muy bien. Entonces, lo único que tener en cuenta que todo aquello que tenga compuestos antinutritivos en los cuales nos interesa la cocción para reducir los compuestos antinutritivos, no nos interesa cocinar a 90 grados, nos interesa cocinar a 100 grados. Por ejemplo, bueno, el mayor ejemplo es el de las legumbres. No se deberían de cocinar legumbres en las ollas de baja temperatura, porque no logramos destruir los compuestos antinutritivos que tienen, como las lectinas o los inhibidores enzimáticos, que pueden ser problemáticos. Eso, claro, luego, por ejemplo, hay cosas como la patata, o sea, alimentos o verduras como la patata, que tiene ciertos compuestos antinutritivos que con una cocción normal se eliminan, pero bueno, que entendamos que lo natural, lo que se ha hecho toda la vida, es una cocción normal, a 100 grados. Entonces, bueno, está muy bien si hacemos guisos de la carne, queda muy rica, lo sé, y además yo lo veo ahí por Instagram y tal, que no lo he probado, pero lo veo que queda muy rico. Tremendo, sí. Y está muy bien, o para hacer los caldos de huesos y todo eso, maravilloso. Simplemente tener en cuenta eso, la parte de compuestos antinutritivos. Ahora que preguntan también por la Thermomix, a mí siempre me viene a la cabeza cuando Ballori y Olga nos contaban que mejor moler con el chino para no meter unas astas eléctricas como era el mini pimer.
Y yo en aquella época pensaba, ostras, no voy a poder hacer ni la mayonesa, que yo el mini pimer me salva la vida y hago una mayonesa estupenda, ¿no? Porque, bueno, hay más oxígeno, ¿no? Y es lo mismo, entiendo que se oxida mucho más rápido el alimento. Y claro, ostras, ahora todo tiene astas. Sí, a ver, claro, todo lo que es triturar con este tipo de batidoras, claro, al circular muy rápido, al final se eleva la temperatura, ¿vale? Y la temperatura elevada, con el oxígeno y demás, pues bueno, puede generar más procesos de oxidación. Eso sobre todo tenerlo en cuenta cuando sean alimentos susceptibles, por ejemplo, las semillas de sésamo, las semillas de lino, que no quiere decir que las semillas de sésamo no se puedan triturar, pero, por ejemplo, si la trituras en un molinillo de café, pues intenta hacer, no presionar todo el rato al aparato y darle muchas vueltas que se calienta, sino que ir dando presión, descansas, presión, poquito, eso ¿no? es. Y no, Eso porque es, sí, a sí. veces hasta quemas, ¿eh? Una cosa tan pequeñita que parece que no haga Eso daño es. y de golpe dices, ya está, ya hace peste, o sea, he quemado las astas estas pequeñas de un molinillo pequeño, sí, haciendo golpecitos. Eso es. Vale. Nos queda el MCT, poca cosa más, ¿eh? MCT. Vale. ¿Qué? Vale, el aceite de MTC, que es bueno, pues muy utilizado para dietas cetogénicas, sobre todo para estimular la cetosis, para, bueno, también como combustible a nivel cerebral, Alzheimer, ¿vale? En ese contexto, ¿no? El tema es, o sea, el MTC, primero, tiene que ser de buena calidad. ¿Qué quiere decir que sea de buena calidad? Claro, hemos estado hablando antes de los aceites refinados. Si habéis probado y habéis utilizado el MTC, habéis visto que es un aceite puro, sin color, sin sabor, ¿no? Es un aceite refinado, ¿sí? La mayor parte de veces se extrae del aceite de coco. A veces se extrae también del aceite de palma. El primer punto es que el aceite de MTC, siempre, si queremos usarlo, al menos que sea procedente del aceite de coco, que no sea procedente del aceite de palma, porque tenemos el problema del aceite de palma, los residuos, etcétera, etcétera. Es verdad que luego la concentración se suele hacer con destilación molecular, que es una forma de extraer ese tipo de grasa que nos interesa, que normalmente es el ácido cáprico y caprílico, que son dos tipos de grasas saturadas, que son las que se suelen vender bajo ese nombre de aceite de MTC. Y bueno, eso es un poco el valorar que sea de buena calidad, que si es ecológico mejor, pero claro, el proceso de refinado, aunque sea ecológico, es el proceso de refinado, ¿vale? Qué fuerte, o sea, si el origen es aceite de coco virgen, da igual, porque en versión MCT es refinado. Claro, sí. Si no, sabría coco. ¿Vale? Sí. Claro. Sí, entonces, claro, transparente. es blanco transparente, claro, o sea, es un aceite refinado totalmente. Total. Entonces, a ver, por concepto de alimento, para mí es mucho más interesante el aceite de coco virgen, porque lleva todo, lleva los antioxidantes. Mira, una cosa a destacar, en el estudio que hicimos de los 22 aceites, comparando con todos los aceites de oliva, virgen, cornicabra, que son de los que más antioxidantes tienen, el aceite de coco tiene muchísimos más antioxidantes que cualquier aceite de oliva. O sea, tiene una carga de antioxidantes bestial. Entonces, bueno, si buscamos ese aceite de coco virgen, bueno, pues que también entendamos que tenemos toda esa carga antioxidante, que tenemos muchas más cosas. Es verdad que la concentración de ácido caprílico y cáprico que tiene el aceite de coco virgen es mucho más baja. Es mucho más baja y no estimula tanto la cetosis y toda esa historia, pero bueno, que es un alimento y claro, si intentamos hacerlo todo, ¿no? Todo ecológico, todo bien, todo integral, todo tal, es como, a mí se me escapa un poco de mis esquemas. Otra cosa es que lo utilicemos a modo terapéutico, que digamos, bueno, pues vamos a utilizar el MTC porque vamos a buscar, no sé, una persona que le cueste mucho entrar en cetosis, que no entra ni haciendo deporte ni haciendo tal, bueno, pues venga, vamos a darle ese empujón. O una persona con inicios de Alzheimer, de deterioro cognitivo y demás, pues para buscar esa cosa concreta, pero yo lo utilizaría como una herramienta terapéutica, no como algo de, venga, ahora todos a tomar el aceite MTC.
Esa es mi opinión. Última, lo prometo. ¿Qué tal el antioxidante, nos dice Sabi, BHT en el aceite de oliva para evitar la oxidación? No sé qué es yo y por eso te lo pregunto. Antioxidante Sí, BHT, ¿qué es esto? sí, fíjate, bueno, el BHT es un antioxidante sintético que se lleva muchos años utilizando para estabilizar aceites y productos procesados y demás. De hecho, fíjate, en la introducción de mi tesis doctoral, una de las justificaciones para aplicar el uso de antioxidantes naturales como el romero y las especias que os he comentado, justamente es evitar el uso de antioxidantes como el BTHC. Porque son antioxidantes, primero, térmicamente poco estables, es decir, que claro, yo lo uso en imagínate, un aceite refinado que se le añade este antioxidante sintético. Lo uso para cocinar, pero cuando empiezo a calentar deja de hacer efecto ese antioxidante, ¿vale? Entonces no sirve. En cambio, el aceite, el romero sí que es muy estable a las altas temperaturas. Eso por un lado, y luego por otro lado hay algunos informes y algunos estudios que muestran un potencial efecto cancerígeno de este tipo de antioxidantes. O sea que no sería indicado estos antioxidantes sintéticos. Vale. La gente pregunta de dónde compras tú el aceite, si es de tu zona o de León o de dónde. No, en León no hay aceite. En No, León hay muchas cosas, pero en aceite no. Jaén, en Jaén en todo No. caso. En Jaén hay buen ¿Qué aceite. va? Yo he ido probando diferentes, porque me gusta probar de diferentes sitios, sobre todo también. Yo invito mucho a la gente, si soléis utilizar aceite de oliva virgen, que la mayoría supongo que sí, de buscar algún aceite monovarietal, es decir, de buscar aceites que sean elaborados solo de una única variedad de aceituna, como cornicabra, hojiblanca, picual. Sí, o sea, para tener primero más conocimiento de lo que estamos comprando y bueno, y también buscar ahí más capacidad antioxidante, otros efectos que podemos buscar. Yo, bueno, tengo mi cuñado, o sea, sí, la familia de mi cuñado tiene almazara y tiene producción, entonces, bueno, pues usamos bastante ese también, pero que es, fijaros que hay un detalle con el aceite de oliva que siempre se critica mucho, que es también el año de cosecha y cuándo se produce el aceite. Fíjate que tú puedes fabricar un aceite este año y lo puedes mantener, dices, este año el aceite da un poco por el aceite, ¿no? Me lo guardo para otro año. Te lo guardas en la almazara o en donde sea, en las instalaciones, y te lo puedes guardar para varios años después. Y luego ese aceite va a estar etiquetado como envasado en el año, dentro de 3 años, y tú lo estás comprando como recién cosechado. Lo digo porque si logramos tener algún contacto, conocimiento de la forma de elaborar de alguna empresa, pues mucha más seguridad en ese sentido, porque hay muchos detalles que la legislación hay un vacío legal importante ahí también. Lucía Redondo, ha sido un placer. Muchas gracias por participar de esta masterclass. Vamos a hacer el resumen y yo sé que esto en diferido también lo va a disfrutar toda la gente que hoy no ha podido estar en el directo, que ha habido mucha en el directo y mucha que tendrá que ver ahora este vídeo y lo hará en las próximas horas. Ha sido un lujazo. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Un Hasta placer. otra ocasión. Ya veis cuánto domina de los aceites. Otro día puedes venir a hablar de el SIBO, de si lanzas algún curso, pues alguna cosa de salud digestiva, que también nos metemos ahora con Marc en salud digestiva y seguro que encontramos temas. Pero muchas gracias hoy por esta masterclass. Muy bien, un placer estar aquí, Nuria. Venga, descansa. Hasta la próxima. Gracias.